Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de vernos bien y sentirnos mejor. Hoy nos acompaña la doctora Ana Paula Pérez del Villar, que nos va a hablar acerca de varios temas, pero principalmente esta como ventana que existe como un poco descuidada en la atención médica a los adolescentes. De chiquitos tenemos al pediatra, luego tenemos al internista, ¿no? Y el geriatra en la edad adulta o mayor. Pero hay un periodo ahí como que había quedado un poco descuidado, ¿no? Gracias por venir, Ana. Hola, gracias, Ari, por la invitación. Sí, yo creo que lo dijiste muy bien. Justo la adolescencia es un área gris donde los chavos han estado un poco descuidados porque tienen necesidades muy particulares que ya no son las mismas que tiene un niño, pero tampoco son las necesidades que tiene un adulto. Y entonces a veces a los adolescentes ya no les gusta ir al consultorio del pediatra, ¿no? Pero tampoco se sienten con la confianza de ir ya con un subespecialista porque sienten que es un doctor ya muy... No, y en el caso de las niñas también está entre que voy a la ginecóloga o voy al pediatra y se queda ahí también una Exacto, etapa. eso es como que naturalmente lo que pasa en México es que los niños van al pediatra y a cierta edad las niñas brincan al ginecólogo cuando no necesariamente tienen que ir con el ginecólogo porque su problema no es ginecológico, y los niños pues se quedan ahí medio flotando y entonces ya van, si les duele la panza con el gastroenterólogo, si les duele la cabeza con el neuro, pero en realidad no hay un lugar donde los vean como adolescentes con sus padecimientos, sus necesidades, y los vean a ellos de forma integral. En esta etapa del desarrollo, además, hemos tenido aquí pues la fortuna de contar con especialistas diversos, entre ellos psiquiatras, neuropsiquiatras, donde hacen mucho énfasis como la parte de maduración neurológica, psicológica del adolescente, pues merece una atención aparte. Y me imagino yo que al enfocarte en esta etapa del desarrollo, pues también estás muy pendiente de que las reacciones y hasta el trato con el adolescente, pues es diferente que si tienes al niñito o que si tienes al adulto ya mayor, ¿no? Sí, claro, el adolescente necesita una atención particular, ¿no? Y en la consulta, pues necesitan un espacio donde se sientan seguros, donde tengan la confianza de hablar con el médico, no necesariamente con el papá. O sea, ya en la consulta del adolescente muchas veces le podemos pedir a los padres que nos dejen solos con el adolescente, si así lo aceptan, para darle confianza al adolescente que trate de sus temas, que pues igual ya no están acostumbrados o no se sienten en confianza de hablar de eso con el pediatra que los vio desde que nació, ¿no? Que les puso las vacunas. Entonces sí es importante darles ese espacio para que puedan ellos hablar. Oye, y me imagino que hasta los términos que se usan tienen que estar como actual para que para romper esa barrera y entrar en confianza con ellos, ¿no? No sé si hasta te chateen más que los... 6-7. Ajá. O te chateen más que los pacientes de otras edades, porque están pegados al teléfono muchas veces, mucho tiempo, ¿no? Y su manera de informarse y el TikTok y otras redes andan como en otra velocidad, en otra frecuencia que los adultos, ¿no? Sí, claro, pues tienes que saber en qué andan, cuáles son los temas de interés de ellos, saber que hoy la manera de comunicarte, como tú bien dices, son redes sociales, WhatsApp, ¿no? Tienes que poderles ofrecer esa posibilidad de que se comuniquen contigo a través de redes sociales, digo, muy cuidado y muy con sus límites, pero sí es una manera distinta de comunicarse con ellos que con el paciente adulto, ¿no? Y en tema, por ejemplo, como de frecuencia, ¿qué son los padecimientos de esta etapa de la vida de la adolescencia que más están afectando en nuestro país y a nivel mundial? Pero aquí, digamos, así como sabemos que la diabetes o la obesidad son pues una plaga que nos está azotando en todas las edades y que el futuro en los siguientes 30 años es oscuro en términos de obesidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, etcétera. En esta parte de la adolescencia ahorita,
¿qué dirías tú? Híjole, pues hay 3 o 4 padecimientos que son los que están predominando. Sí. Mira, la adolescencia estrictamente se define como la etapa que va entre los 10 y los 19 años. Y hay por ahí quien dice que hasta los 21 podemos considerar a una persona en la edad adolescente. Entonces, y se divide en 3 etapas, ¿no? En la inicial, intermedia y tardía. Y dependiendo de esa etapa son los trastornos más comunes. Desgraciadamente, los padecimientos más comunes que vemos son trastornos de salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, bulimia, trastornos de conducta emocional, como trastornos como déficit de atención, trastornos de hiperactividad. Y los otros problemas que estamos viendo ahora con mayor frecuencia es la obesidad infantil y adolescente. Dicen que si entras tú a la adolescencia, digamos que gordito con algo de sobrepeso o obesidad, la posibilidad de que en la edad adulta seas un adulto obeso y con todas las consecuencias de salud que esto tiene es mucho mayor, ¿no? O sea que tú estás todavía en esa frontera en donde les puedes ayudar a recuperar los hábitos o, digamos, no llegar de lleno a la edad adulta ya con el sello de que seguro vas a estar con problemas de obesidad y todo los temas de salud que conlleva, ¿no? Sí, claro. La adolescencia es un tema de transición, ¿no? No solamente cerebral, sino del cuerpo. Es la transición entre la infancia y la adultez. Entonces, en esa transición, tú todavía puedes hacer muchas modificaciones a la conducta, a los hábitos alimenticios, al sueño, a hacer ejercicio o no, para detectar esos puntos rojos que puedes estar viendo como sobrepeso u obesidad y transformarlos para que durante la edad adulta ya no se presenten estos problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, con todos los problemas metabólicos que eso conlleva. Sí, fíjate que igual un gastroenterólogo pediatra que lleva la clínica de nutrición del Hospital Federico Gómez, el doctor Villalpando, nos comentaba que ellos habían hecho un estudio piloto ahí donde los niños de entre 8 y 12, 14 años les estaban tomando cifras de azúcar, cifras de lípidos, ¿no? El colesterol, etcétera, ver el hígado graso, cómo estaba, etcétera. Y se habían encontrado con que pues había una alta prevalencia de las alteraciones que tienen los niños por la obesidad, que estaban alrededor de un 30%, ¿no? de la población infantil. Bueno, ahorita tenemos que en la etapa adolescente, 1 de cada 3 adolescentes tiene sobrepeso u obesidad en México. O sea, es una cifra escandalosa. De distintos grados, o sea, está desde el sobrepeso hasta el obeso. Exacto, el obeso mórbido, ¿no? Ok, no, pues 1 de cada 3 es alrededor del 33%, 30 y tantos. Y que además del apoyo, digamos, si es nutriólogo, psicólogo, etcétera, ¿hay alguna manera o alguna novedad en el tratamiento de estos pacientes con obesidad o cómo los están abordando? ¿Con obesidad? Sí, mira, lo nuevo es entender que esto es una enfermedad multifactorial y entonces hay que ver al paciente de manera integral, ¿no? Entonces lo tiene que atender no solo el pediatra, internista, endocrinólogo, sino también lo tiene que ver alguien del área psicosocial, o sea, psicólogo, psiquiatra, en caso de que sea algún trastorno un poquito más grave. Alguien de la parte de actividad física, ¿no? Lo tiene que asesorar y ver qué es lo que está haciendo y dar mucho apoyo, sobre todo familiar, porque en estos niños mucho obviamente del sobrepeso y la obesidad que tienen son por hábitos alimenticios que adquieren en la familia, que aprenden de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de estos 1 de cada 3 adolescentes con algún grado de obesidad y sobrepeso, cuando te los llevan a la consulta, pues los papás también tienen? O sea, es una cosa que se ve, sí, correlación. Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, también en la obesidad tenemos algo, ¿no? La genética determina mucho tu susceptibilidad a padecer obesidad o sobrepeso, pero la epigenética, o sea, todos los factores ambientales
afectan de manera súper importante, ¿no? Entonces, otra vez, el hábito, lo que el niño come, pero desde los primeros días, desde que nace, durante la infancia, durante la adolescencia, si hace ejercicio o no, qué tan bien sigue sus horarios, la calidad nutricional de lo que le dan de comer, pues obviamente siempre viene de la mano de la familia. Me imagino que lo que predomina en tu consulta son pacientes de áreas urbanas, o sea, de ciudades. Sí. ¿Hace ejercicio el adolescente hoy o prácticamente está pues, recluido y en las redes sociales y los videojuegos? ¿Es cierto esa parte o es un poco un mito? No, sí. Estamos viendo con esta última generación que están tendiendo más hacia el área de hacer más actividad física, de tener más conciencia corporal. Entonces son esta generación Z, es una generación mucho más fit, que tiene más conciencia, quiere entrar al gimnasio y hacer pesas y eso de una etapa mucho más temprana que las generaciones anteriores, pero todavía y sobre todo en zonas más menos urbanas o con menos educación, sobre todo de la salud, el sedentarismo es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Porque obviamente el adolescente prefiere el videojuego, la pantalla, la televisión, todo, que salir a la calle y hacer ejercicio. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? O sea, lo que dices, los factores ambientales, las medidas higiénico-dietéticas, hablar con los papás y ver qué es lo que están haciendo. Y todos estos nuevos medicamentos que se usan ahora en todas las edades, ¿a partir de cuándo sí están indicados en el paciente adolescente todos los GLP-1 y sus derivados? Eso depende de cada paciente en particular y de las comorbilidades que tenga, ¿no? Obviamente del índice de masa peso corporal, el grado de obesidad que tenga y si tiene alguna comorbilidad. O sea, en chavos, si vemos un chavo que ya tiene diabetes tipo 2 secundario a esto, pues sí podría ser candidato a utilizarlos. Pero la idea del uso de estos medicamentos y yo creo que el mensaje que tenemos que mandar como profesionales de la salud es que el tratamiento tiene que ser individualizado. O sea, el ver al paciente con todo su medio, con toda su comorbilidad y decidir si este paciente es candidato o no a recibir tal o cual medicamento. Pero sobre todo, en esta etapa yo siempre creo que tenemos que favorecer las medidas no farmacológicas, ¿no? Establecer siempre, porque se está creando este adulto nuevo, es el momento de crearle buenos hábitos, de hacer cosas y no depender tanto del medicamento. Claro que cuando se necesita, pues hay que utilizarlo. Sí, porque está marcando toda una etapa o una época. Por ejemplo, en mi consulta de cirugía plástica, ves que hay muchísima gente que tiene cambios en su cuerpo porque ahora bajaron abruptamente de peso. Y antes solo lo veías con los pacientes que se habían hecho una cirugía bariátrica, ¿no? El bypass o la manga o lo que sea. Pero ahora, pues tienes cambios en las caras y en los cuerpos desde etapas muy tempranas porque están recurriendo a estos medicamentos y muchas veces sin una supervisión adecuada. Entonces, por eso te preguntaba yo si había como algún parámetro, algún piso a partir del cual digas, no, si tiene estos datos, estas alteraciones metabólicas o de laboratorio, sí se le dan, o el índice de masa corporal, pero esa es una evaluación como individualizada, global, ¿no? Obviamente, como tú bien dices, estos medicamentos generan una pérdida de peso considerable y significativa que si no está bien monitorizada y llevada a cabo, pues se pierde masa muscular en vez de lo que queremos que pierda, ¿no? Que es tejido adiposo. Y esto, entonces, en los adolescentes es bien complicado el uso de estos medicamentos. Tiene que cumplir con todos los criterios que realmente sea un paciente que requiera el uso de estos medicamentos por las comorbilidades y el riesgo que conlleva el tenerlo, ¿no? O sea, si es un paciente con obesidad mórbida, diabetes tipo 2, pues el riesgo cardiovascular y cardiorrenal que tiene a una edad, ¿no? de 15, 19 años, pues igual y sí es candidato a utilizarlo. Pero un niño que tenga un poquito de sobrepeso, pues evidentemente no va a ser tu medicamento de primera opción, ¿no? Porque sí, luego hay un abuso, ¿no? De que, es que tiene unos 15 años o tiene la graduación. Exacto. Y hay que inyectarse o tomarse la medicina y para que se vea guapa en el vestido de la graduación. Creo que es un abuso, ¿no? Claro, eso es una mal práctica, ¿no? Oye, ¿y qué otras cosas estás viendo en esta grupo de población de los pacientes adolescentes? Lo de la salud mental me llama mucho la atención porque igual
Te decía una neuropsiquiatra que nos platicaba, hay un 30% de pacientes que no responden a los tratamientos convencionales de déficit de atención, hasta de espectros autistas, ¿no? Que sé que es toda una especialidad y un área muy específica, pero también ha habido un abuso en la medicación de los pacientes, porque ahorita si haces una encuesta, el porcentaje de adolescentes medicados para temas de salud mental es altísimo, ¿no? No lo tienes así registrado. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre es más fácil medicar que ir de raíz al problema que tiene un adolescente, ¿no? Entonces, muchos de los trastornos mentales que tiene el adolescente vienen por traumas, por problemas intrafamiliares, por bullying en la escuela. Y entonces, en realidad, lo que tendríamos que hacer es atacar lo que está condicionando que nuestros adolescentes tengan tantos problemas de salud mental y no medicarlos para que dejen de dar lata, ¿no? Que eso es como lo fácil, esa es la salida fácil. Toma para ¿no? que un estate quieto y claro, entonces muchas también, y no lo culpo, ¿no? Pero muchos padres, lidiar con un chavo que tenga TDAH, pues es bien complicado. Y entonces es más fácil lidiarlo si está medicado que tratar de buscar medidas de conducta mejor, sesiones de terapia y demás para tratar de mejorar. Porque además, pues consume recursos económicos, ¿no? O sea, el estar dándole atención, la terapia y la medicación, es como que yo he visto familias que realmente la pasan mal y es un peregrinar por varios consultorios y todo el mundo, y se desgasta la relación familiar también, ¿no? Claro. Entonces se distancian los padres de los hijos por esto que es tan complicado de llevar. Oye, y por ejemplo, en temas de salud sexual también es un área que están ustedes viendo como especialistas en la adolescencia. O sea, el acercarte y decir, a ver, la prevención va por acá, va por allá, la vacunación del VPH, el uso del preservativo, todo eso es una cosa que promocionan. La sexualidad en la adolescencia es un tema súper importante, ¿no? Porque es el despertar de la de la sexualidad y entonces los chavos están despertando una sexualidad a etapas mucho más tempranas de lo que teníamos en generaciones anteriores, ¿no? Y por lo mismo tenemos que saber que el problema existe, que esa conducta va a existir y en vez de tratar de ser prohibitivos, tenemos que darles herramientas a ellos, educarlos sobre educación sexual, darles herramientas de prevención, de cómo cuidarse de infecciones de transmisión sexual, de embarazos adolescentes, de todas estas cosas, para que el adolescente entre a la sexualidad con las mayores herramientas necesarias. Y claro, esto es un tema que se tiene que tratar en la consulta, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Por eso es tan importante darle al adolescente este espacio de seguridad donde él se sienta con la confianza de poder preguntarle a su médico, oye, ¿qué hago? ¿No? Ya tengo un novio, una novia, ¿qué métodos de anticonceptivos tengo a la mano? ¿Cuáles puedo usar? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Y que ellos puedan sentirse en la confianza de resolver estas dudas. Entonces, como papá de adolescentes, yo o idealmente debería buscar una consulta con un especialista como tú de esta etapa de la vida, la adolescencia. Digamos que no necesita estar enfermo, no necesita sentirse mal, no necesita tener algo malo, sino la programas como una revisión. En pediatría, yo soy internista, pero en pediatría hay la consulta, que seguramente tú te vas a acordar con tus hijos, la consulta del niño sano. Llevabas a tu niño, no porque estuviera enfermo, sino porque necesitabas que el pediatra viera que si está creciendo bien, se está desarrollando bien, si tiene sus vacunas completas. Eso mismo tendría que suceder con el adolescente también, tener la consulta del adolescente sano, ¿no? Donde el especialista en adolescencia pueda ver que está creciendo adecuadamente, que su desarrollo sexual, sus caracteres sexuales secundarios son adecuados, están creciendo bien, que el niño no está teniendo conductas peligrosas, ¿no? Y para detectarlas a tiempo y poderlas corregir. ¿Una vez al año? Claro, una vez al año sería muy bien. Y si encuentras algo, pues un poquito más seguido, ¿no? Pues es que sí, yo creo que sí le vas a encontrar casi a todos, porque el que no tiene el brotecito de acné, está de repente
te ves ahora con ha habido muchas medidas contra el vapeo famoso, pero de pronto pasabas por afuera de una secundaria y todo el mundo estaba fumando. Está. Entonces creo que también son cosas a las que te enfrentas en este tipo de consultas donde tienes que dar la información de los potenciales peligros que hay también en el abuso de sustancias, lo de la piel, el peso, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, de todo. Y como médicos, nosotros nos tenemos que poner del lado del adolescente, ¿no? Que ellos sepan que nosotros estamos de su lado y que lo que le vamos a decir no es por juzgar, no es por criticar, no es por controlar, sino es por asesorarlos hacia la mejor, ¿no? O sea, lo mejor para él. Y luego eso no necesariamente sucede con los papás, ¿no? Siempre el adolescente confronta al papá, lo que los papás le digan no le gustan, hace exactamente lo contrario, que esa es pues una actividad normal del adolescente. Normal. Pues sí, pero pasa también por decir, pues yo ni quería venir, yo por qué voy a venir contigo, doctora, sí. ¿no? La gran mayoría llegan a rastras. O sea, raro es el adolescente que vaya a querer ir a la consulta contento, ¿no? Si van es porque, bueno, tienen algo gastrointestinal, algo, ¿no? Algo muy puntual, pero así de vamos al doctor nomás a ver qué te ve, nadie. Y en la consulta, entonces, ¿qué puedes esperar como papá? Que me des la opción de decir, oye, si el adolescente quiere, me quedo solito con la doctora para hacer el interrogatorio y que no se sienta como juzgado o supervisado por el padre. ¿Cómo empieza? Para que yo también como padre tenga la confianza o tome la iniciativa de decir, la voy a llevar. Sí, estrictamente el adolescente tiene derecho a tener una consulta solo con el médico, ¿no? Pero obviamente pues siempre se les pregunta a los padres si permiten que eso suceda. Hay padres que no lo aceptan y eso es una alarma, ¿no? De ver por qué no están permitiendo que el adolescente tenga su espacio propio. Muchos de los espacios donde utilizamos es cuando vas a explorar al adolescente, que pues sí lo tienes que separar, ¿no? Porque ya no quieren que su mamá o su papá los vea, ¿no? Y entonces pues ahí es un momento de acercarte, de preguntarle cosas, de decirle, oye, ¿quieres decirme algo que no quieres que tus papás escuchen? Y demás, un poquito para darles esa ventana de oportunidad donde ellos puedan abrir y expresar cosas y temas que les preocupan o dudas que quieran resolver. ¿Y desde cuándo se está haciendo esto, Ana? Porque me parece una gran iniciativa, te digo, esa área gris en la que no sabía uno a dónde ir, pero ¿desde cuándo existe esta especialidad como la que tú hiciste o subespecialidad en la que te puedes enfocar a la atención del adolescente? ¿Lleva mucho? Pues, siempre ha existido, o sea, siempre ha sido una parte de pediatría, ¿no? Pero otra vez, como que no se le había volteado a ver como un paciente, como, ¿no? Que requiere su espacio, sus necesidades muy particulares, inclusive la consulta del adolescente, si tú estudias de las guías, tienen una forma muy particular de llevar la consulta porque tienes que abordar todos los problemas que le aquejan a un adolescente que no le aqueja a un niño, ¿no? Entonces siempre ha existido, pero no se le había dado esa visión, ese foco. Y te digo, yo creo que tanto los pediatras, que son los que en realidad estudian la adolescencia, pero también los internistas, porque yo estoy convencida que el adolescente es un adulto joven, que ya es más un adulto joven que un niño. Y entonces, pues tenemos esa manera de verlos como una persona en formación y de manera integral, que eso es lo que muchos subespecialistas no ven, ¿no? Ok, pero ¿desde cuándo existe el programa como tal? No, pues siempre, lleva muchísimos años. O sea, en todas las hospitales y así hay programas de adolescencia, pero ahorita está pues más en boga, ¿no? Claro. Un poco como la menopausia, es lo que está pasando, sí. ¿No? Que la menopausia pues siempre ha existido, dentro de ginecología pues era un mini capítulo de la ginecología y ahora hay todo un abordaje de la menopausia. Lo mismo está pasando con la adolescencia. Oye, pues qué padre. Afortunadamente, qué bueno por los chavos, qué bueno por esta generación que está formándose y que seguramente recibirá, como es de la doctora Ana Paula Pérez del Villar,
una atención especializada y que les va a ahorrar muchas piedritas en el camino. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Nos puedes compartir un correo, un teléfono, unas redes, lo que tú quieras, donde a la gente que le surjan dudas o te quiera contactar te pueda conocer. Claro que sí, te lo digo. Sí, sí. Mi correo es paup-1999 @yahoo.com. Con mucho gusto. Okay. No está tan fácil Pero ya lo vamos a anotar y lo van a poner ahí a cuadro en el súper para que todo el mundo lo pueda ver. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos y los invito a ver este capítulo en todas las redes del Heraldo Media Group, incluido el video en YouTube. Y gracias a Ana Paula Pérez del Villar otra vez por venir. Gracias a ti por la invitación. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.